¿Qué tal? Es un gusto volverlos a ver. El día de hoy dedicado en específico para la habilitación técnica. Cloudware, como ustedes saben, es un conjunto de soluciones que tenemos en Checkpoint disponibles para la seguridad en la nube. Mi nombre es Diana Pérez, Team Leader para Checkpoint dentro de Maps. Estoy a cargo de toda la marca. Nos acompañan, en primer lugar, les presento a Carlos Díaz. Él es nuestro speaker principal para el día de hoy. Él es arquitecto de cloud para toda Latinoamérica, nos está acompañando. También su contraparte comercial es Ronald Godínez. Y también nos acompañan David Olivas y José Gascón. Ellos son ingenieros de producto para Checkpoint dentro de Maps. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Adelante, Charlie. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Oh, muchas gracias a ti, Diana. La charla es totalmente técnica. Vamos a ver cómo se configuran algunos casos de uso de Cloudflare, ¿no? Seleccioné un caso de uso muy particular porque creo que es el que lleva la mayoría de los componentes que me gustaría que ustedes aprendieran a utilizar, ¿no? Y como su título lo indica, ¿no? Este es un bootcamp. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es algunos ejemplos de configuraciones, ¿no? La topología sí es algo compleja porque sí voy a meter algunos elementos adicionales como son balanceados de carga. También voy a utilizar algunos objetos dinámicos que es parte de lo que quiero dejarles aquí es que conozcan todo el tema de Cloudflare, ¿no? Algunos recursos bien importantes para esta charla que vienen aquí, básicamente son guías, cómo configurar el cloud, el CME, que es básicamente una parte importante de Checkpoint porque lo que hace es automatizar el despliegue de los gateways. Vamos a ver un ejemplo de cómo es la automatización, ¿no? Como, por ejemplo, cuando despliegas un gateway en la nube, la consola lo reconoce, lo mete a la política, le instala políticas y lo configura, ¿no? Entonces, eso es bien valioso más que nada cuando estamos en esquemas de autoescalado, ¿no? Pues no podemos hacer configuraciones manuales, sino realmente no tendría mucho sentido tener un autoescalado, ¿no? O cuando queremos automatizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, para empezar a hablar un poquito de nube, yo creo que es bien importante reconocer cómo se encuentra hoy en día o de dónde proviene esta tendencia, ¿no? Así algo que nos ha tocado ver es un poquito, bueno, bastante el cambio de los centros de datos tradicionales, ¿no? Donde básicamente los clientes metían su infraestructura, metían sus firewalls, quizás compraban servicios administrados, pero siempre había un componente físico, ¿no? Y es algo que la nube ha roto ese paradigma, porque básicamente hoy en día ya tú te metes a un sistema, o por ejemplo AWS, Azure, y todo está automatizado, ¿no? En este caso, por ejemplo, los firewalls los podemos automatizar, podemos autodesplegarlos, tienen un set de APIs en general la nube, donde podemos hacer uso de algunos componentes, ¿no? Ya empezamos a oír términos como microservicios, Kubernetes, por ejemplo, también automatización. Y estamos migrando de lo que sería lo tradicional, ¿no? Donde ya teníamos cajas, donde alguien iba, hacía las configuraciones, cambiaba parámetros de los equipos, incluso las aplicaciones tendían a ser un poquito menos dinámicas, hacia ya un rubro más complejo, ¿no? Donde ya tenemos, por ejemplo, nubes híbridas, ya también tenemos contenedores, esquemas de serverless, y muchas veces los clientes nos llegan y nos preguntan, oye, pues resulta que la seguridad pues también se tiene que brindar para esos componentes, ¿no? Entonces nos llegan y nos preguntan, oye, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo brindar seguridad a mis componentes serverless? Entonces ahí cae una cartera de productos, ¿no? En este caso la de Checkpoint se llama CloudGuard, donde podemos proteger desde lo que sería serverless, microservicios, contenedores, Kubernetes. Y en este caso vamos a ver toda la parte a nivel de red, ¿no? Me voy a enfocar en la parte de nivel de red porque muchas veces es lo que más sencillamente podemos mapear nosotros como parte de la ingeniería. Realmente aquí, si vamos distribuyendo un poquito la cartera de productos de Checkpoint, vemos que son cuatro pilares principales. Por una parte vemos, por ejemplo, todo lo que sería seguridad a nivel física, ¿no? Porque también tenemos que asegurar el tráfico a nivel de red. Y si vamos de izquierda a derecha, pues podemos decir que es como el flujo más común que nos toca ver con los clientes, ¿no? Cuando un cliente decide irse a la nube, pues lo hace pensando muchas veces en tomar su misma infraestructura, tomar sus mismos servidores, instalarlos en los ambientes de nube, ponerlos todo conectado a nivel de red. Y estamos viendo, pues del lado izquierdo, pues básicamente tenemos todo lo que sería CloudGuard a nivel de red, ¿no? Que es lo que ya conocemos, los mismos gateways operativos, con los mismos blades.
Y aquí la idea es que vamos a ir abarcando la evolución del cliente, ¿no? Una vez que el cliente llegue a la nube, se va a dar cuenta que requiere componentes de manejo de postura, ¿no? Porque ya el área de seguridad pierde el control sobre lo que se está desplegando, ¿no? Ya estamos viendo muchas veces que este rol lo toma el área de infraestructura, ¿no? Entonces el área de infraestructura empieza a desplegar quizás servidores, empieza a desplegar ACLs, empieza a desplegar quizás un Transit Gateway, y el área de seguridad no sabe cómo se está haciendo esto, ¿no? Entonces ahí entra Cloud Posture Manager, que básicamente lo que hace Cloud Posture Manager es dar esa visibilidad al área de seguridad para ver algunas malas configuraciones, algo que no haga cumplimiento con las normativas. De ahí también lo que vemos mucho es que los clientes evolucionan a una tendencia hacia lo aplicativo, ¿no? Ya empezamos a oír temas como, por ejemplo, balanceados de carga, Kubernetes, quizás contenedores, y es bien complicado meter seguridad ahí, ¿no? O meter seguridad a nivel de red. ¿Por qué? Pues no puedes poner un firewall enfrente de un clúster de Kubernetes que está orquestado en una nube, ¿no? Así de entrada no se puede. ¿Por qué? Porque el clúster de Kubernetes va a hacer llamadas a la API de la nube, donde va a pedir recursos, donde va a decir, oye, ya voy a desplegar un nuevo servicio, me están pidiendo un balanceador de carga, aprovisionamelo, ¿no? Entonces el gateway no sabe cómo manejar eso y terminamos en un esquema donde no se puede integrar y hay que cambiar un poquito la topología, ¿no? Para esa parte, un producto que tenemos bien importante es toda la parte App Security, ¿no? Y App Security es un componente habilitador que básicamente se puede integrar en cualquier esquema o cualquier servicio, ¿no? Podemos ser un ingress controller en Kubernetes, podemos ser un contenedor en un ambiente de contenedores, podemos ser máquinas virtuales, y App Security provee la seguridad a nivel de aplicativo y a nivel de APIs, ¿no? Y por último, pues bueno, también tenemos toda la parte de manejo de eventos, manejos de logs, con la parte intelligence, donde ya cambia un poquito el paradigma del producto, ¿no? Realmente ya estamos hablando de Cloud Posture Manager, pero aquí estamos proveyendo visibilidad, por ejemplo, sobre los permisos, los roles de AYA, que llegase a tener un ambiente en nube, cómo estos roles interactúan con algunos otros componentes, cómo una instancia que pudiera tener roles interactúa, por ejemplo, con un bucket de S3, si los permisos que tiene o los llamados de API que hace hacen sentido con la configuración que tiene o está demasiado abierto. Y aquí, pues bueno, al final del día podemos ver el tráfico, podemos ver ese set de permisos y la idea es evitar, por ejemplo, movimientos laterales. Y esto es bien sencillo porque hace poquito se lo explicaba también a un cliente. Imagínate, tú tienes tus funciones, tienes tus imágenes, tus máquinas virtuales, y esas máquinas virtuales tienen roles dentro del ambiente nube, ¿no? Un rol que puede interactuar con la red, un rol que puede interactuar, por ejemplo, con los buckets de S3, un rol que puede generar otras máquinas, instancias virtuales. Entonces, si esa máquina o ese componente o esa función se ve comprometido, pues bueno, ya estás comprometiendo tu ambiente nube, ¿no? Entonces, Cloud Posture Manager se encarga de proveer toda la parte de seguridad, no solamente a nivel de postura de seguridad, sino también tenemos un componente de machine learning, todo el tema de inteligencia, todo el tema de control de roles, que es bien importante entender, ¿no? Y así es como evoluciona el cliente. Básicamente, un cliente se va a la nube por un motivo, ¿no? Flexibilidad, rapidez de despliegue, pero también en su momento se va a dar cuenta que es más económico, por ejemplo, en vez de usar instancias virtuales, usar funciones serverless, usar contenedores, y de esa manera va reduciendo costos, ¿no? Y cuando se reducen costos, se va presionando a una mejora tecnológica, ¿no? ¿Cómo debe ser la seguridad o cómo Checkpoint ve la seguridad con respecto a la plataforma de CloudGuard, ¿no? Primero que nada, aquí vamos a ver tres conceptos bien importantes, ¿no? Una es proveer seguridad, que creo que es lo más lógico, pero también vemos un componente que se llama Automated, que es la parte en medio. Y básicamente lo que aquí buscamos es de que la plataforma sea lo menos intrusiva, lo sea lo más fácil de desplegar y sobre todo que nosotros podamos usar un set de APIs, podamos usar todas las herramientas que nos provee la nube, ¿no? Si los clientes usan Terraform, los gateways pueden ser automatizados o pueden ser desplegados por Terraform. Si el cliente tiene algún requerimiento muy particular, por ejemplo, de automatizar ciertas reglas de seguridad, el gateway cuenta con algunos APIs abiertas que nos permiten hacer eso. También, por ejemplo, el Cloudware Controller, donde básicamente lo que hace nuestro gateway es hablar con el API del proveedor de nube, ver las configuraciones de ese proveedor de nube y nosotros poder generar políticas de seguridad en base a esas configuraciones, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del laboratorio, pues vamos a hacer un auto-scaling group, vamos a ver que realmente yo no me meto a hacer la configuración manual de los firewalls, sino la misma consola mapea esas configuraciones,
genera los objetos y automatiza los pliegues, ¿no? Y esto nos ayuda bastante, por ejemplo, en esquemas de autoescalado, ¿no? Y pues bueno, también estamos viendo que somos una plataforma nativa y unificada, ¿no? Porque al final del día estamos interactuando con los componentes de la nube, estamos proveyendo seguridad y estamos haciendo pues nuestra labor, ¿no? Esta es la que estamos viendo básicamente toda la cartera de productos que tiene Checkpoint, ¿no? Por un lado, pues estamos viendo toda la parte de manejo postura, pero también, por ejemplo, si hablamos con clientes donde ya su evolución ha ido más adelante, ya el cliente casi no usa instancias, sino ya se refiere a serverless, manejo de contenedores, podemos también con Cloud Web Posture Manager hacer la protección de esos contenedores, de esos serverless, podemos automatizar toda esa parte, la parte de API Protection, que es bien importante, la parte de App Security, que es básicamente un WAF, pero este WAF tiene la ventaja de que se puede incluir o se puede poner en cualquier componente a nivel de red. Podemos proteger el frontend, podemos proteger también el set de APIs y lo que el cliente busca es exponer, por ejemplo, un backend donde tenemos todo lo que sería, por ejemplo, un esquema JSON para intercomunicar y eso se da mucho, por ejemplo, en el caso de Open Banking, ¿no? Pues bueno, aquí si se dan cuenta la cartera es bastante amplia, ¿no? Y algo que también vamos a empezar a escuchar es durante el ciclo, es todo el tema de ciclo de vida de desarrollo, ¿no? El 6CD. ¿Qué es el 6CD? Es un pipeline, que es un conjunto de pasos donde los desarrolladores van haciendo los releases del código, se van automatizando las construcciones de este código, el despliegue y llegan a producción, ¿no? Entonces también Checkpoint, durante esa fase, durante ese pipeline, podemos analizar el código, podemos evitar, por ejemplo, que malas prácticas como API keys lleguen a producción, podemos, por ejemplo, passwords que estén paracodeadas en las aplicaciones también lleguen a producción. Esto lo hacemos con la cantidad de productos de lo que sería Cloud Posture Manager. La idea también de Cloud Posture Manager o la parte de esto es entender que nosotros no estamos o no buscamos dejar la seguridad del proveedor de nube afuera, sino que lo que buscamos es complementar y mejorar, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, todo lo que te ofrece Checkpoint, protección de DNS, protección de NGTX, protección de amenazas avanzadas. Y la idea es que, por ejemplo, complementar a lo que ya, a los componentes que en este caso lo hice el mapeo con Azure, se tiene el mapeo con Azure, a los componentes que tenga la nube, ¿no? Y poner una capa adicional de seguridad, ¿no? Como por ejemplo el tema de geolocalización, todo el tema de reputación de manejos de IPs. La idea es complementar lo que te da el proveedor de nube con una capa adicional, con un proveedor serio de seguridad como podría ser Checkpoint. ¿Qué es lo que te ofrece realmente? Y aquí podemos hablar también del modelo de responsabilidad compartida, podría ser los ambientes de nube. Si vemos básicamente un proveedor de nube, muchas veces te ofrece una seguridad básica, ¿no? Te ofrece un set de de ACLs que se instalan o se configuran en tus instancias virtuales, pero pues al final del día no es un firewall, por ejemplo, con IPS, ¿no? Entonces es ahí donde, por ejemplo, Checkpoint te puede ofrecer el IPS, el antibot, todos los bleds que ya conocemos como parte de una solución nativa de nube, ¿no? Y algunos proveedores de nube pues también ofrecen que quizás el firewall, que el WAF, todo eso, ¿no? Entonces, realmente son soluciones que pueden ayudarte, pero realmente considero en este caso que Checkpoint ofrece un mejor valor, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de WAF, nuestro WAF no solamente es un WAF para checar, por ejemplo, qué llega a través del protocolo HTTP, ¿no? Sino también podemos ver todo el tema de APIs. Si tú tienes desarrollo, tienes un tema de OpenAPI, donde los desarrolladores generan los releases de la aplicación y aparte documentan esos releases en el OpenAPI. Nosotros podemos tomar esa infraestructura, esa información y mejorar tu política de seguridad, ¿no? Entonces ahí ya entra en juego algunos habilitadores adicionales, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de una arquitectura que se llama Hub and Spoke. Está bien interesante porque tenemos dos componentes, ¿no? Dentro de la parte de red, ¿no? Por un lado tenemos una capa de norte, ¿no? Que es la parte de arriba. De hecho, ahorita la demostración que voy a hacer es la capa de norte, ¿no? Es la más compleja porque lleva balanceadores. Y la idea de esta capa es que, por ejemplo, es la capa que recibe servicios, ¿no? Realmente es la parte que operativamente es quien recibe a los clientes. Aquí muy posiblemente lo que pongamos es un auto-scaling group, ¿no? Porque la idea de la nube es ser flexible, ¿no? Es crecer conforme el cliente lo vaya requiriendo, ¿no? Y qué mejor opción que un auto-scaling group que si hay poco tráfico, pues bueno, bajamos el set distancias quizás a un número muy pequeño, pero si resulta que en algún momento se requiere más potencia, hay más cantidad de usuarios,
Podemos crecer este autoscaling group de 2, 3, 4, N cantidad de instancias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es donde se muestran las páginas web del cliente, donde el negocio vive. Por otro lado, tenemos la capa central. Si estamos viendo, cada capa central es un silo separado y esto tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a la nube, cuando tú tienes un esquema, por ejemplo, una visión de nube, pues no vas a dejar todo en una sola VNet, ¿no? Sino vas a tener quizás una solución de desarrollo, una capa de desarrollo, una capa de pruebas, una capa de producción, una capa de preproducción, una capa de entidades externas, que es a donde se van a conectar todos los externos a la compañía. Y la idea de esto es que ciertas partes de la capa de norte se conecten con estos hilos. Y por último tenemos la capa de sur, ¿no? ¿Quién va a ser el enforcement? ¿De quién se conecta a estos hilos? ¿Cómo se conectan? Realmente la capa de sur es quien provee el acceso a Internet, por ejemplo, a tus actualizaciones, a tus servidores. Y bueno, básicamente estamos viendo que en todo momento se protegen los recursos, porque básicamente nosotros o la parte de seguridad es quien define cómo se interconecta todo. Si queremos que desarrollo o si queremos que los usuarios de desarrollo se conecten, quizás a hacer una operación, a dar de alto un nuevo servicio, a la parte del desarrollo, pasan primero por la capa de sur. La capa de sur checa los lineamientos de seguridad y le permite el acceso. Lo mismo si desarrollo quisiera ir a una parte de base de datos, pasa al hub de sur, rebota la comunicación y llega, por ejemplo, a una base de datos. Entonces, en todo momento, toda la comunicación está protegida, en todo momento se provee observabilidad en todas las conexiones a través de lo que sería la capa de sur, ¿no? Por ejemplo, en la capa de norte podemos poner firewalls con autoscaling group que tengan la parte de firewall, tengan inspección de HTTPS, tengan IPS. En la parte de sur podemos poner un clúster de firewall que tenga quizás mobile access para asegurar a los desarrolladores, asegurar el acceso. Podemos poner también URL filtering para que toda la parte de navegación de estos hilos hacia Internet vaya protegida, ¿no? Con URL filtering. Podemos poner un perfil de IPS más enfocado a usuarios. Podemos poner el tema de NGTX, el tema de protección de descargas, DLP. Y la idea es eso, ¿no? O sea, que vayamos separando los recursos y sobre todo que vayamos siendo flexibles como la nube nos lo requiere, ¿no? Y, por ejemplo, aquí está el claro ejemplo, ¿no? Toda la conexión hacia los hilos, hacia la parte operativa, se hace a través del hub de sur, ¿no? Y esa es la idea, segregar, ir dividiendo las cargas, ¿no? ¿Se tiene nube con Google? Sí, claro. Ok, entonces tenemos con Azure, con Google y con AWS. Principales proveedores de nube. En este caso, por ejemplo, tenemos Azure, Google, AWS, Oracle, Ali Cloud. Básicamente se puede integrar GCP en la parte de seguridad, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Se integra el firewall, se redirige el flujo de tráfico. Digo, ahorita lo estoy haciendo con Azure, pero es muy similar, ¿no? Al final del día. ¿Tiene servicios de nube privada y se requiere tener almacenamiento híbrido? En mi site, ustedes pueden hacer este tipo de servicios. ¿Incluye algún tipo de certificado para mi sitio? Checkpoint no provee el acceso como tal, ¿no? Nosotros proveemos la seguridad. Lo que te podríamos ofrecer quizás es una capa de VPN para que tu nube privada esté asegurada en la conexión hacia tu nube de almacenamiento, ¿no? Y podemos poner lineamientos de seguridad, reglas de seguridad, pero no te voy a proveer yo el servicio como tal de almacenamiento ni un certificado como tal. Es otra solución. Realmente Checkpoint maneja la parte de seguridad, la capa de seguridad solamente. ¿Vale? Entonces, aquí estamos desglosando un poquito más la topología. Ya aquí estamos hablando, por ejemplo, de un esquema de la capa de norte y sur. Si se dan cuenta, dentro del esquema ya tenemos los balanceadores. Ya se ven estos grupos de autoscaling, que los que nos van a proveer es la parte de flexibilidad, ¿no? Básicamente la idea de este hub es, de la parte norte, es proveer flexibilidad, proveer crecimiento, autoescalado, que la compañía, por ejemplo, aquí pueda poner sus servicios. Si se dan cuenta, el hub de norte realmente nunca está directamente conectado a, por ejemplo, el hub de sur, o sobre todo, solamente algunos spokes de la capa de norte se conectan a esta capa, ¿no? Y esto es correcto, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en el Spoke 1 puedes tener tus páginas web, ¿no? Quizás en el Spoke N puedes tener quizás algunas páginas relacionadas con algunos servicios internos, ¿no? Entonces, la idea de esto es proveer, por lo regular aquí vamos a ver todo el acceso HTTP,
vamos a ver todo el acceso de páginas web. Y en el hub de Sur, ya aquí vamos a ver conexiones de SSH, vamos a ver conexiones de SQL, vamos a ver conexiones de VPN, porque los usuarios, o en este caso los administradores de red, al final del día van a buscar cómo conectarse para hacer la administración, ¿no? Ahorita lo que vamos a ver en el laboratorio es esta capa, ¿no? Esta capa del norte, cómo se conecta, cómo se configura, y les voy a mostrar básicamente todo el tema de automatización, ¿no? Que es lo que quiero dejarles, ¿no? Cómo se ve, por ejemplo, un firewall cuando está automatizado y cómo hace su trabajo. Entonces, este es básicamente el esquema un poquito más a bajo nivel. Como les comentaba, tenemos otras soluciones como el tema de Cloud Posture Manager, pues ya podemos hacer todo el tema de correlación de eventos, podemos ver, por ejemplo, cómo están configuradas ACLs, si la nube o la configuración de la nube tiene algún cumplimiento con alguna normativa o no tiene cumplimiento, más que nada. En la parte Cloud Posture Manager se ve toda esa parte de malas prácticas, ¿no? Que pudieran ser de las configuraciones de nube, ¿no? Recuerden, una parte es a nivel de red, la parte de seguridad, que es bien importante, ¿no? Nos va a ayudar a proteger el acceso, pero también las configuraciones de la nube, tenemos que tener visibilidad, tenemos que auditar esas configuraciones, ¿no? Y es ahí donde entra el Cloud Posture Manager. Aquí está la topología que vamos a hacer en el laboratorio. Es una topología, sí es algo compleja. Si se dan cuenta, tenemos varios de balanceadores de carga. Y la idea de esta topología es básicamente quien recibe la conexión de Internet es este balanceador de Internet. Es la cara de Internet, ¿sale? Todas las conexiones llegan a esto. Realmente esta parte en medio no lo ven como un clúster. Nunca es un clúster como un clúster Excel de Checkpoint. Es un set de firewalls que están balanceados. Y aquí lo interesante, por ejemplo, cuando hagamos el laboratorio es, vamos a ver que los flujos de tráfico muchas veces no tienen tanto sentido, por ejemplo, a lo que estamos acostumbrados a ver en ambientes físicos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el balanceador de carga. Ese balanceador de carga lo entrega a los firewalls y el firewall, en vez de entregarlo al balanceador de carga interno, que este va a ser básicamente un balanceador solamente de salida a Internet, lo entrega directamente a otro balanceador, ¿no? Entonces, es ahí donde, por ejemplo, tenemos que entender cómo funcionan las UDRs de Azure, que, bueno, las UDRs, las tablas de ruteo de AWS o las rutas en GCP. ¿Por qué? Porque básicamente la nube es totalmente diferente. Cuando hablamos de configuraciones en nube, por ejemplo, algo tan sencillo como las tablas de ruteo, realmente nunca vive ninguna tabla de ruteo en el firewall, ¿no? Nunca vive ninguna tabla de ruteo en un servidor, sino existe un componente de la nube que hace esa función y hay que entenderlo. ¿Para qué? Para que llegamos a hacer, por ejemplo, a este tipo de arquitecturas, ¿no? Arquitecturas complejas, pero proveen bastante valor, ¿no? Porque son escalables. Por ejemplo, algo que les fascina a los clientes es reducir costos, ¿no? Oye, a ver, te pongo un auto-scaling group, en la noche te apago casi todas las instancias y en tu hora pico te enciendo las instancias que más se puedan para recibir el flujo de tráfico, ¿no? Entonces, de esa manera garantizamos que el servicio siempre va a estar arriba, siempre va a ser eficiente y en la noche pues se va a dejar de utilizar. Entonces bajamos quizás el scale set a 2, un firewall y de esa manera pues el cobro, la facturación es más dinámica, ¿no? Es más efectiva. Este es otro esquema de nube, es una de las nuevas mejoras que estamos viendo en este caso de Azure. Ahorita les voy a mostrar la de AWS. Y la idea aquí es que el firewall deje de ser un componente a nivel de red, que no tengamos que intervenir a nivel de ruteo. Ya les comenté que nosotros no modificamos el ruteo o no existe ruteo por parte del firewall en el ambiente de nube, pero eso no significa que el firewall sea parte de un camino, ¿no? Un camino de salida, un camino transversal del tráfico, ¿no? En la topología que les mostré es parte de ese camino, ¿no? En esta topología nueva que yo les estoy mostrando es una integración nativa que tenemos, que en este caso con Azure, donde somos un Service Insertion. Service Insertion es parte del tráfico, pero somos totalmente transparentes, ¿no? En este caso, imagínense que es un firewall de capa 2, donde recibe el tráfico, lo inspecciona y lo entrega, ¿no? Igualito que un IPS, ¿no? Pero con las mismas funcionalidades del firewall, ¿no? Tenemos la parte de control de aplicaciones, URL filtering, todo el tema de SSL inspection, que es bien valioso. Y sobre todo, que eliminamos también puntos de fallas. Si se llega a caer por algún motivo la VPC, que es muy raro, o se llega a caer el componente del firewall, se reruta el tráfico y se va directo, ¿no? Como sería el PAD. Entonces, esas ya son arquitecturas más pensadas, por ejemplo, quizás a un tema de microservicios, quizás a un tema de orquestación, tema de, por ejemplo, de componentes que son muy complicados, por ejemplo, de ponerle una capa de seguridad a nivel de red. Y lo mismo sucede con AWS.
Aquí estamos viendo el esquema de AWS, donde es lo mismo que vimos en el arriba, nada más que aquí estamos viendo un Transit Gateway, vemos una VPC totalmente aislada, totalmente de seguridad, y esta VPC se encarga de hacer todo el filtrado del tráfico que le mandemos, ¿no? Si el tráfico, por ejemplo, en este caso, viene de entrada, como es este caso, antes de que llegue a las instancias, se analiza, se inspecciona, se limpia, se regresa a través de estos endpoints de AWS y se deja llegar a su destino, ¿no? Si la conexión no es adecuada, pues se va a dropear, ¿no? Como cualquier firewall. Si queremos inspeccionar todo el tráfico entre los VPCs, ponemos el Transit Gateway se encarga de enviar el tráfico a nuestro VPC de seguridad, se inspecciona y regresa el tráfico y se lleva a cabo la comunicación entre VPCs. Entonces ya aquí estamos viendo esquemas más complejos, pero también más integrados a los ambientes de nube, ¿no? Si se dan cuenta, aquí es un scale set, es un autoscaling group. Esto significa que básicamente puedes crecer como tu cliente lo vaya requiriendo, ¿no? Si el cliente empieza con una necesidad de 1 GB y a los 6 meses requiere 3, 4 gigas, no te preocupes, se van sumando instancias. Si después de esos 3, 4 meses se requiere 1 GB de tráfico también, no pasa nada, va creciendo la infraestructura como se va requiriendo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La idea es tener arquitecturas flexibles, proveer también soluciones que se puedan acoplar a los requerimientos de los clientes, no solamente instancias virtuales. Por ejemplo, en el caso, podemos proteger funciones Lambda también con la parte de Cloud Posture Manager, que bueno, no es parte de la charla, pero lo podemos hacer, ¿no? Y algo también dentro del laboratorio que vamos a hacer es el tema del Cloudware Controller, ¿no? Y el Cloudware Controller es básicamente un componente bien importante en la arquitectura de seguridad, porque aquí nos permite mapear las configuraciones de tu ambiente de nube hacia una política de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en vez de estar usando direcciones IPs estáticas que en los ambientes de nube cambian muy seguido, que si, por ejemplo, levantan nuevas instancias va a cambiar esa IP y se vuelve un trabajo nunca acabar, ¿no? Porque cuando mezclamos esto con DevOps, cuando mezclamos esto con un pipeline de desarrollo, pues vamos a estar haciendo liberación de instancias, vamos a estar haciendo liberación de servicios muy rápido, ¿no? Y lo mismo, se van quizás algún nuevo servicio, cambie, se apaguen las instancias y esas direcciones IP pues, van a quedar flotando, ¿no? Entonces, tiene que ser el firewall, la solución de seguridad tiene que ser automatizada, ¿no? Esto significa que si existen estos cambios, la solución sea capaz de mapearlos, definir la política y seguir manteniendo la persistencia de la configuración de seguridad, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no tengamos, por ejemplo, políticas sin utilización o huecos en la política, ¿no? Entonces, así es como se ve. Este es el Cloudware Controller. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, y listo, ¿no? Si vemos la topología, aquí está lo que vamos a hacer en el laboratorio, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la capa del norte que vamos a estar trabajando, cómo está el flujo de tráfico. No lo vean como un clúster de checkpoint. Realmente no es un clúster de checkpoint, no existe clúster Excel. Básicamente es un balanceador que está atendiendo las peticiones. Les voy a mostrar rápidamente los flujos de tráfico por los casos de uso de la solución. Y aquí está, ¿no? Vamos a ver un poquito, ¿no? Si cuando es tráfico de entrada, vamos a ver que nuestra configuración tiene 2 balanceadores. Un balanceador que se le denomina externo, quien recibe el grueso de las conexiones. Este balanceador se encarga de distribuirlos entre N cantidad de firewalls. Estos N cantidad de firewalls básicamente lo van a entregar a su destino o al balanceador de destino, ¿no? Porque incluso tenemos una capa de balanceo aquí abajo. Y esto está genial porque estamos proveyendo alta disponibilidad, de la alta disponibilidad, redundancia y aparte eficiencia, ¿no? Cuando la conexión también de los equipos, por ejemplo, que quieran hacer alguna actualización de red o que quieran ir a bajar algún componente, algún software, en vez de, por ejemplo, de ir directamente a su balanceador, llegan al balanceador interno, el balanceador interno los distribuye entre los gateways de seguridad, que pueden ser en cantidad, y ellos a su vez los sacan a internet, ¿no? Estos flujos es bien importante que si se dan cuenta no pasa por el balanceador externo, y es lo que les comento. En el ambiente nube todo cambia, ¿no? Realmente el ruteo es totalmente diferente. Aquí necesitamos usar UDRs, que es el componente que nos habilita toda la parte de ruteo. Entonces, pues es más complejo, ¿no? Es más difícil de entender. Una vez que uno ya lo entiende, quizás ya sabe un poquito más de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de la charla. Para el movimiento entre redes, por ejemplo, en esta parte,
Si se dan cuenta aquí, vamos a hacer una conexión entre un servidor y otro servidor que se encuentra de este lado, y en vez de llegar directamente, llega al balanceador, no llega a su balanceador de su propia capa de red, llega al balanceador 10.2.4, llega al firewall, el firewall inspecciona y a su vez lo entrega directamente al balanceador de servicio, ¿no? Para VPNs con doble factor de autentificación, ¿aún las podemos mantener todavía en lo que es la nube? ¿Poder hacer esas integraciones con doble factor? Depende de qué tipo de VPN. Si es client to site, sí, puedes meter parte de las VPNs client to site a este esquema. Y no veo por qué no podrían llevar doble factor de autenticación. Sin problema. Lo que sí, si se dan cuenta, hay un balanceador, como les muestro aquí. Lo que sí no se puede hacer es quizás una VPN IPsec. Remote Access se puede manejar. Si se dan cuenta, Remote Access es un protocolo SSL que puede ser balanceado, ¿no? Les voy a explicar ya técnicamente cómo se logra hacer esto. Aquí tengo una consola que está corriendo R80. Si se dan cuenta, realmente no tiene ningún firewall dado de alta. Ahorita lo que voy a hacer es básicamente generar un stack de firewall en donde le voy a poner algunos parámetros y mi consola va a hablar con estos parámetros, va a reconocer estos parámetros y los va a autoprovisionar como parte de la solución. Entonces, existe una herramienta que se llama Autoprop CFG, ¿no? Autoprop CFG básicamente es la parte de orquestación que tenemos con el ambiente de nube, ¿no? Lo que yo le estoy entregando como parámetros, primero que nada, es un nombre de una consola, que en este caso se llama Checkpoint Maps MGMT, un nombre de un template, que un template básicamente es, imagínense que es un set de configuraciones que voy a lanchar dentro del firewall. También me está pidiendo un OTP, que básicamente recuerden que cuando nosotros on-premise damos de alta un firewall, pues nos va a pedir un SIG, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder aquí, ¿no? Tenemos que poner un SIG en nuestro autoscaling group. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es decirle, oye, cada vez que veas un nuevo firewall, lo que hace esta herramienta es hablar con el API de Azure y preguntarle, oye, API de Azure, ¿hay nuevos firewalls de Checkpoint en tu topología? ¿Sabes que sí hay firewalls nuevos? Bueno, entonces déjame los autoconfiguro, ¿no? Y los pongo como parte de mi consola, los integro a mi consola, les pongo políticas de seguridad, ¿no? Entonces, dentro de esa parte, imagínense que es como un wizard, ¿no? Aquí ponemos la one-time password, ponemos la versión del firewall, vamos a poner una política, que en este caso va a ser una política que se va a llamar estándar, que si nos vamos a la consola es la política que aparece aquí, ¿no? Que se llama estándar. Lo que estamos diciendo aquí es, cada vez que integras un firewall, le vas a planchar esta política de estándar. Y aquí estamos poniendo un nombre, ¿no? Vamos a ver algunos parámetros que ni siquiera entendemos. Esto es porque yo como parte de esta configuración tengo que hacer un service principal. Un service principal básicamente es una aplicación en Azure, que lo que hago es, esa aplicación me va a permitir que me va a dar unos parámetros para que yo pueda hablar con el API de Azure, ¿no? En este caso, por ejemplo, si me voy a mi tenant de Azure, me voy a la parte de Azure Active Directory. Aquí está, yo ya tengo registrada una aplicación y esta aplicación me va a entregar estos parámetros para que la consola con estos parámetros pudiera mapear eso y preguntarle a la nube, oye, nube, ¿tienes nuevos firewalls para mí para configurar? Y pues bueno, una vez que esto ya lo tenemos, podemos automatizar la parte de despliegue, ¿no? Y podemos hacer el auto-scaling group, podemos crecer y decrecer. Si se apagan los firewalls, se quitan de la consola. Si hay nuevos firewalls, se agregan, ¿no? Y es esto, ¿no? Básicamente aquí estos parámetros, van a ver un parámetro que dice puras X y esto es porque es una contraseña, ¿no? Que no la puedo revelar. Cuando nosotros queremos hacer esto, tenemos que generar una nueva aplicación en Azure. Es bien sencillo, ¿no? Nos vamos al Azure Active Directory. Vamos a registrar un nuevo aplicativo. Vamos a generar un nuevo registro. En este caso le vamos a poner aplicación 2. No lo voy a hacer, nada más les muestro los pasos. Voy a decir que la comunicación va a ser a través de web. Le pongo una URL. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Registramos la aplicación y como resultado me va a dar estos parámetros que yo ya estoy utilizando, ¿sale? Una vez que tenemos eso, podemos configurar el Autoprop CFG y ya está, ¿no? Aquí estamos viendo los mismos identificadores y lo que hace básicamente es, va a buscar firewalls que tengan estos tags dentro del ambiente de nube.
No voy a dar de alta la consola, creo que ese proceso es muy sencillo, es cómo generar una consola en un ambiente de nubes totalmente muy sencillo. Lo que sí voy a hacer es cómo se configura, por ejemplo, un grupo autoescalado. Para esto, vamos a ir de nuevo al portal de Azure. Voy a pedir recursos de Checkpoint. Voy a poner Checkpoint aquí. Nos pregunta, ¿te adaptas a algún DRM o manejas alguno? Database Relation Manager, ¿o qué te Sí, refieres? DRM en este caso, sí, yo lo busqué. No sé en qué contexto sea la pregunta, pero bueno, no, o sea, realmente el firewall es una capa de seguridad, ¿no? Un DRM es más, no conozco tanto, es más, y quizás me puede equivocar darte la respuesta, es más enfocado al desarrollo de aplicaciones, ¿no? Realmente no creo que sea la misma solución. Nos metemos al portal de Azure. Aquí nos va a pedir, por ejemplo, que llenemos el formulario, ¿no? Este formulario es cómo vamos a desplegar el firewall, ¿no? En este caso voy a poner MSS, Maps, 2, ¿no? Esto es un grupo de recursos que al final del día no voy a generar. Ya tengo el scaling group. Me va a pedir cómo quiero que se llamen mis firewalls, ¿no? A ver, vamos a ponerle MSS, Maps, Day 1, 2, 3 y alguna autenticación, ¿no? Lo que no me deja por entonces, y aquí voy a poner una contraseña, ¿no? Una contraseña para que yo pueda acceder a los equipos a través de SSH. ¿Eh? Lo siguiente que me va a pedir es una red, ¿no? Me va a pedir, primero que nada, el número inicial de gateways y el número final de máximos gateways, ¿no? Y esto es con respecto a cuánto tráfico puedo procesar, ¿no? Entre más gateways tenga, más tráfico puedo procesar, ¿no? Realmente para esquemas de laboratorio, pues con que lo dejes en 2, pues funciona, ¿no? Y la idea es quizás no hacer un laboratorio tan caro, ¿no? Pero aquí puedes poner 10 y esto significa que cuando se tenga un servicio atrás de este firewall y este servicio tenga más consumo, lo que va a hacer es, oye, ¿sabes qué? Tengo 2 instancias de firewall, mis instancias ya están sobresaturadas en CPU, ¿por qué? Porque hay muchísimo tráfico. Entonces lo que voy a hacer es decirle al API de Azure, oye, Azure, dame otro firewall adicional. Lo provisionamos y le balanceamos la carga, ¿no? Oye, sigue creciendo el cliente, dame otro firewall, dame otro firewall. ¿Hasta qué? Hasta que, bueno, ya llegamos al límite de 10, ¿no? ¿Qué sucede? Lo contrario, ¿no? Deja de haber tráfico, deja de haber sesiones concurrentes, se van apagando las instancias y ese cobro ya nos hace tan costosa la solución, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, viene un nombre que se llama Management Name, ¿no? Básicamente como el firewall reconoce a la consola. En la configuración de mapeo para que se autoconfiguren los firewalls, si se dan cuenta, también viene un patrón que se llama MN. Lo único que tengo que hacer es copiar esto o definirlo que sea lo mismo en ambos y viene el template de configuración, ¿no? En este caso, pues también aquí viene el template y lo igualo, ¿no? Al final del día aquí están los patrones y esto lo que va a hacer es con la consola le va a preguntar al API de Azure, oye, API de Azure, dime qué firewalls tienen estos tags incluidos en tu despliegue, ¿no? ¿Para qué? Para que mapeemos el template de configuración, le pasemos el SIG y podamos mapear la consola. ¿Qué siguiente viene? Podemos hacer el despliegue con un balanceador interno, un balanceador externo, solamente un balanceador externo, que podría ser si solamente recibimos, por ejemplo, páginas web o servicios, o si queremos, por ejemplo, inspeccionar todo el tráfico de este a oeste, ¿no? Me gusta la primera opción, y es la que vamos a estar haciendo. Lo siguiente es, ¿cómo quiero que mis firewalls se manejen, ¿no? En este caso les puedo poner una IP pública. Entonces, aquí les voy a poner una dirección IP pública. ¿Por qué? Porque yo quiero tener acceso a los firewalls y quiero poderme conectar a ellos por SSH. Aparte, mi consola está en otro segmento de red que no está ruteado por esta subred. Entonces, todos se comunican a través de Internet y es como los enlazo. Entonces, aquí lo siguiente que me va a preguntar es, oye, ¿por qué dirección IP quieres que se comunique la consola y el firewall? Le voy a decir que por la IP pública, ¿sale? No voy a poner zonas de disponibilidad. Aquí lo siguiente es que me va a preguntar son las versiones que voy a utilizar. R8110 creo que es la adecuada. Como ya saben, el firewall básicamente es un Linux, entonces le voy a poner, yo quiero utilizar en vez de usar la CLI del checkpoint, voy a usar el bash, que se me hace más cómodo. Y voy a poner el SIG, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí también tenemos una variable que se llama
OTP, ¿no? One Time Password. El One Time Password es el SIG. Entonces lo que voy a hacer es copiar este One Time Password que ya definí y lo voy a pegar aquí, ¿no? Password 12345, password 12345. Y cada vez que veamos el firewall vamos a poder enlazarlo porque tienes el mismo SIG, ¿no? Dice que para el grupo de autoescalable, al licenciarse por course, ¿cómo aplica aquí el costo? No, tú tienes que licenciar por pool de cores, ¿no? Y en este caso aquí ya entra un poquito más de maña, ¿no? Cuando es autoscaling group, pues tú tienes que tener un total de cores que puedes utilizar en el autoscaling group. La definición sería, por ejemplo, por el total de instancias y por el total de cores que vas a manejar. Si tú vas a definir, por ejemplo, un autoscaling group que cada instancia maneje 2 cores y como máximo vas a necesitar 3 instancias, entonces 3, 2, 4, 6, 7, 8, bueno, perdón, 4 instancias con 2 cores cada una, entonces vas a tener que licenciar, vas a tener que adquirir 8 licencias, ¿no? Aquí la ventaja del autoscaling group, por ejemplo, con respecto a un clúster, es que, por ejemplo, recuerden que el cómputo siempre te lo va a cobrar Azure, ¿no? O sea, puede ser que Checkpoint te diga, oye, tú requieres 8 instancias y vamos a dividirlas en firewalls de 2 cores cada uno, ¿no? ¿Sale? Pero el costo de cómputo siempre te lo va a cobrar Azure, ¿no? Entonces, con el autoscaling group puedes llegar a que la noche se apague la instancia y ese cómputo ya te lo estás ahorrando, ¿no? Como parte de cobro mensualizado, de un cobro de nube. Pero, o en otro caso podrías usar Pay as you go, ¿no? Que básicamente es, yo le pago al proveedor de nube directamente, meto mi tarjeta de crédito, se carga el costo de checkpoint implícito en el autoscaling, en el Pay as you go, y realmente ya no tienes tanta interacción, ¿no? Y ahí puedes crecer de forma flexible, ¿no? Que es también una ventaja que tiene el ambiente nube. ¿Qué es mejor? Con Bring Your Own License, pues puedes manejar, por ejemplo, esquemas de descuento más agresivos. Entonces, genero la otra nube y voy a generar este clúster, este BMSS. Ya está validando. Realmente no lo voy a hacer, yo ya tengo un BMSS generado. Lo que voy a hacer es voy a mostrarles cómo lo estamos mapeando CP, CME, CME.log. Y ahorita lo que voy a hacer es voy a aprender mi autoscaling group, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está pasando cierta cantidad de iteraciones y lo que está haciendo es, oye, nube de Azure, tengo firewalls que aprovisionar, no hay firewalls que aprovisionar, entonces no se hace nada. Si nos metemos a la consola, no hay nada que aprovisionar. Aquí la ventaja es también, por ejemplo, cuando automatizamos estos, que podemos ponerle, por ejemplo, cada vez que se despliegue un firewall, que se encienda el de IPS, el de Identity Awareness, N cantidad de blades. Entonces, yo aquí ya tengo mis recursos, ya los hice. Para no perder tanto tiempo, nada más los voy a encender. Pero sí me gustaría que vieran cómo el CME detecta estos firewalls, cómo los autoconfigura y cómo los integra a la consola. Entonces, me voy a este grupo de recursos que ya tengo generado. Recuerden, para hacer eso tenemos que generar un API key, tenemos que generar, por ejemplo, un recurso en Azure que nos permita hablar con esa API, ¿no? Entonces, ya les mostré cómo, quizás fue un poquito rápido, se meten, generan la aplicación, toman los datos y estos datos los suben en este comando. ¿Sale? Aquí ponen estos datos que me entregó el proveedor de nube, los ponen en este comando y con esto queda. Entonces, voy a ir al autoscaling. Si se dan cuenta, yo aquí lo tengo en 0. Literal, estoy apagando los gateways. Los voy a pasar a 2. Y el siguiente paso va a ser cambiar esto. Ahorita lo que va a hacer, Azure va a empezar a generar las instancias, va a aprender las instancias, les va a poner los tags, va a correr el Runtime First Wizard. Realmente se usan unas imágenes de Blink. Las imágenes de Blink son un componente, una imagen ya precargada de firewall que hace que la instalación sea muy rápida, ¿no? Por ejemplo, y eso no solamente está en ambiente nube. Si tienen ambientes on-premise, pueden bajar las imágenes de Blink y en 5 minutos pueden hacer una instalación en un firewall. Entonces, ahorita va a empezar el proceso de configuración. Se entiende que me licenció por course y en la noche no los utilizo, no se me estará cobrando y en el día depende de cuánto utilice o siempre me van a cobrar el complemento. No, recuerda que son dos esquemas de licenciamiento. Uno es Bring Your Own License, que es básicamente yo adquiero mi licencia de Checkpoint y se la pongo a los firewalls.
Esta tiene la ventaja que puedes negociar esquemas de descuento más agresivo o pay as you go. Pay as you go es básicamente le pago todo el bundle al proveedor de nube. ¿Qué les conviene más a ustedes como canales? Bring your license. ¿Por qué pueden negociar un esquema de costos más accesibles para ustedes al final del día? Si es bring your own license y haces un esquema de auto-scaling, pues sí, tienes que licenciar por el total de cores que vas a utilizar. La ventaja aquí para quien recibe el servicio es que, por ejemplo, puedes apagar esas instancias cuando hay menos tráfico y se reduce el costo del consumo de cómputo, que es estas instancias. Nos están comentando que es Disaster Recovery Machine, que es diferente a lo que estamos mencionando. Sí, es lo que estábamos mencionando, estaba mencionando más de base de datos, perdón. Puedes integrar la solución de Checkpoint en un DRM, en un esquema de recovery, sin problema. Y puedes usar esta solución. Nosotros no te vamos a proveer el DRM como tal, no te vamos a proveer la máquina, la solución para el recovery. Te vamos a proveer el acceso a la nube y el aseguramiento de este acceso, ¿no? Ya están generando los firewalls, ya el API o esta parte de CMM está mapeando los firewalls, me está diciendo, oye, Checkpoint, estoy viendo nuevos firewalls inicializándose en tu ambiente de nube, están todavía en proceso de inicialización, todavía no los voy a integrar en la consola, ¿no? Si te das cuenta aquí dice inicializando y seguimos iterando sobre el ambiente de nube, ¿no? Va a llegar un momento donde, de hecho es menos de 5 minutos lo que llevamos, ¿no? Donde esto cambie a adding, que es básicamente ya están los firewalls listos, ya los voy a meter a la configuración, ya le voy a poner una política de seguridad y ya puedes hacer los operativos, ¿no? Pero aquí la idea es que ustedes conozcan de que básicamente está automatizado, si empiezas con dos firewalls y te vas a 5, realmente tú no tienes que hacer ninguna interacción humana, no te tienes que meter a los firewalls y en seleccionar el SIG, meterle la topología, hacer una instalación de políticas y eso está genial, ¿no? Porque básicamente aquí estamos teniendo un sistema totalmente autónomo, ¿no? Por ejemplo, ya ahorita de inicializando van a pasar a un estado de adding, que es agregando. En un momento más vamos a ver que la consola ya los empieza a mostrar, les va a instalar un set de políticas estándar y de ahí se va a instalar mi política, ¿no? Que mi política ahorita está totalmente vacía. De mientras, en lo que eso sucede, lo que voy a hacer es voy a generar 2 máquinas virtuales adicionales, que en este caso van a ser unos servidores de Nginx, para que hagamos la topología que estamos viendo, ¿no? Con el balanceador interno. Entonces, en lo que generamos esto, vamos a poner esta parte que se va a llamar un grupo de recursos nuevos, se va a llamar servidores Nginx. Esta va a ser la primera máquina. Y voy a usar esta imagen, ¿no? La de Nginx. Realmente, como es algo muy pequeñito este laboratorio, no necesita tanto cómputo. Primero Carlos. Y una contraseña muy sencilla. Estos van a ser los servidores que voy a acceder desde Internet, ¿sale? Realmente aquí no van a tener dirección IP pública. ¿Por qué? Porque al final del día van a ser parte de quien va a proveer el acceso, va a ser mi firewall. Y los voy a colocar en la zona de web servers, ¿vale? Entonces ahorita van a aparecer estas 2 instancias. Y son básicamente los servidores a los que voy a tener acceso. Vamos a ver, por ejemplo, ya aquí están pasando, ya vieron, ya cambió el estado agregando. Y en algún momento van a aparecer en mi consola de seguridad. Ahí está primero agregándose. Me sigo con esta parte. Creo el servidor Nginx 1. Recuerden, estos no tienen acceso a Internet, sino solamente a través del firewall. El firewall ahorita se está configurando, entonces no tienen salida a Internet. Si se dan cuenta, aquí tengo un gateway de Bastión, que básicamente lo que voy a hacer es, voy a usarlo para brincar a estas instancias y ver que están funcionando correctamente. O sea, las máquinas virtuales, que se debe estar generando mi nuevo servidor Nginx.
Y ahí está. Ahorita empieza a hacerse visible, ¿no? Ya puedo acceder a él. Voy a generar otro Nginx porque recuerden que voy a usar básicamente un balanceador de carga y necesito generar un pool de servidores. Entonces, lo voy a poner en el mismo grupo de recursos. Nginx 2. Utilizamos la misma infraestructura, la misma imagen que anteriormente utilizamos. Es aquí, la voy a buscar en el Marketplace. La seleccionamos y la empezamos a instalar. Nginx 2, la misma zona. Vamos a usar el mismo tamaño de imagen. Y lo mismo, lo vamos a poner en la misma subred, que en este caso es parte del Autoscaling Group, parte de esa red de autoescalado. Le voy a poner Web Server 1. No le voy a poner dirección IP pública porque recuerden que no quiero que accedan a través de la dirección IP pública, ¿no? Sino quiero que pasen a través del gateway, el gateway haga el filtro de seguridad y los controles. Entonces ya están listos mis firewalls, ya vieron, ya se automatizó el despliegue, ya el mismo Autoprop CFG tomó la configuración de estos firewalls y los agregó a la consola, ¿no? Eso está genial, ¿no? Aquí ya no hay intervención humana. Voy a hacer nada más una instalación de políticas y me sigo con la generación de la topología. ¿Vale? Y vamos con el despliegue de las máquinas virtuales. Ahorita está haciendo la validación Azure. Listo, tenemos, ya si me voy, ya deben de estar apareciendo esas dos máquinas virtuales. No puedo acceder a ellas, están sin acceso a Internet, pero voy a acceder a través de la red o la misma VNet de Azure. Para eso me voy a conectar a este gateway. Esto ya está, ya debe estar corriendo, ya debe estar corriendo. Ahí está, me voy a conectar. Creo que algo pasó, voy a tener que borrar esta instancia, genero otra, no pasa nada, es muy, muy rápido y me sigo con las configuraciones. Voy a seguir nada más intentando un par de veces. Tal vez porque estoy tecleando mal la contraseña. Ya no lo voy a seguir. Voy a apagar esta instancia y después la borro. Voy a generar otro bastión. El bastión básicamente es para puro troubleshooting, ¿no? En el caso de que algo no salga, la idea del bastión es, por ejemplo, validar que estamos llegando a las instancias, tienen el Nginx activo, incluso nos lo podríamos saltar. No me gustaría hacerlo porque sí me ha tocado a veces que falta alguna configuración muy sencilla y no llegamos a los gateways. Vamos a hacer eso. Me lo voy a dejar de fuera. Ahorita lo vuelvo a desplegar si encuentro algún problema. Esperemos que no se tenga ningún problema. Vamos a cruzar los dedos para que funcione bien las instancias. Ya debe aparecer la segunda instancia y lo que sí voy a hacer es un balanceador de carga, ¿no? ¿Para qué? Para que lleguemos a estas instancias. Les voy a mostrar tantito de cómo se encuentra el grupo de recursos de mi BMSS para que vean el balanceador interno y el balanceador externo. Aquí está, balanceador interno, balanceador externo. Uno está de cara a la red interna, otro está de cara a Internet, ¿no? Esto está genial. Así es como debe de ir, ¿no? Entonces vamos a añadir un nuevo load balancers que se va a llamar el balanceador de servidores 1. Entonces vamos a ponerle nombre servidores, load balancer, servidores 1, ¿no?
No va a ser público. Recuerden que en la topología que les mostré, me voy a hacer referencia rápido, es esta parte. Básicamente el que vamos a generar es el que está aquí, ¿no? Si se dan cuenta, no hay conexión directa a internet, ¿no? Entonces, lo voy a poner como un balanceador interno. Le voy a configurar una IP. Esa IP básicamente va a ser una IP del mismo segmento de red que se haya puesto. Balancers, source group, estándar, interno. Vamos a poner la configuración de la dirección IP. Vuelvo a generar el wizard porque o algo está un poquito lento. Volverlo a meter. Grupo de servidores en Nginx. Balanceador. Servidores. Interno. Vamos a agregar su dirección IP. Ahí está. Vamos a poner las servidores. 1. Lo voy a colocar en una de mis redes. En este caso tiene que ser en la de MSS, donde estamos trabajando, donde están los firewalls dados de alta. Y lo voy a poner en la red de servidores web. Si vamos de nuevo al diagrama, sería esta subred. Cambiando un poquito mis direcciones IP, yo no empecé con 10.1, empecé con 10.0, pero bueno, eso es para que lo tengamos en cuenta. Ok, va a ser una asignación dinámica. Perfecto, ya tenemos asignada la dirección IP. Me voy a los pools, ¿no? Aquí voy a agregar los dos servidores que yo tengo dados de alta, para que ellos sean los que van a ser balanceados. No hay una página, es una página solamente de Nginx. Entonces ya tenemos nuestros backend. Vamos a generar nuestras reglas de entrada. Es básicamente sobre qué puertos van a ir y sobre qué puertos va a recibir la aplicación. Servidores 1, rule 1. ¿Vale? ¿Cuál va a ser nuestra dirección IP de frontend? Pues va a ser la que definimos. Mi pool de backend va a ser el que ya definimos. Ya esto es básicamente, vamos a hacer un puerto TCP. ¿Qué puerto vamos a poner? Vamos a poner un 80, 80, parece que ya tengo el 8080, vamos a usar 8083. Y quien recibe la conexión es un puerto 80, ¿no? Una prueba de health, básicamente, servidores 1, servidores 1, health check. Voy a por el protocolo TCP, puerto 80 y intervalo por defecto, ¿no? Nada más esto es para que esté checando que el servidor está respondiendo. No hay persistencia en esta página, realmente es una página muy sencilla, entonces yo creo que ya está la regla de entrada. No va a haber regla de salida, porque recuerden, nos vamos directamente al balanceador interno para salir a internet, ¿no? Y generamos. Creamos un par de segunditos. Ya tenemos los balanceadores, ya tenemos casi el path completo, los recursos. Ahora me voy a conectar a los gateways porque algo que sí hay que tener en cuenta es que vamos a usar objetos dinámicos, ¿sale? Y un objeto dinámico básicamente es la definición de algo que estamos mapeando. Por ejemplo, en este caso van a ser las interfaces de los firewalls. Pero como puede cambiar, recuerden que es un auto-scaling group, van a aparecer nuevos firewalls, ¿no? Entonces, esos firewalls van a tener una IP diferente, por lo cual no se puede poner una IP estática en la regla de seguridad. Tenemos que poner un objeto que se llama Dynamic Object, quien mapea a cada gateway su dirección IP, ¿no? Entonces, les voy a mostrar de dónde sacar esa información.
Me voy a mis recursos, me voy a mi grupo de autoescalado, me voy a conectar a mi firewall y de ahí voy a sacar el objeto dinámico, ¿no? Me voy a meter a la instancia. Si se dan cuenta aquí, cada instancia tiene su IP pública. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo SSH a estas IPs públicas. Ya les puse una política totalmente permisiva, y lo adecuado. Listo. Entonces, aquí vamos a usar Dynamic Object. Ya el firewall tiene generado esa parte y voy a listar mis Dynamic Objects. Si se dan cuenta, tengo dos objetos, ¿no? Y cada objeto hace referencia a su interfaz interna y externa. Si se dan cuenta, esta es mi interfaz externa. Recuerden, aunque estoy accediendo por IP pública, realmente el Internet Gateway es quien le hace el NAT a mi firewall. El firewall no sabe que tiene IP pública, simplemente sabe que esta es su dirección IP interna. Y lo que voy a hacer es voy a copiar estos nombres y los voy a poner en mi dashboard, ¿no? Entonces generamos nuevos objetos, me voy aquí, Dynamic Objects, nuevos objetos dinámicos, genero un nuevo objeto dinámico que se va a llamar igual al firewall. Si no hay congruencia con esto, básicamente no se van a mapear. Entonces ya tenemos el primer objeto dinámico. Me voy de nuevo a los objetos dinámicos. Objetos de red, Dynamic Objects, objeto dinámico. Agarro el siguiente y aquí lo que está representando es la IP interna y la IP externa de cada firewall. No importa si es otro firewall y tiene otra IP, el objeto dinámico mapea a quién debe corresponder esa IP y nos evita estar haciendo reglas estáticas, ¿no? Que aquí no queda en este ambiente, ¿no? Voy a generar una regla de seguridad. ¿Sale? Tengo regla de seguridad. Voy a dejar un NINSERT, nada más para cualquier tema de troubleshooting. Al rato lo quitamos. Sale, entonces, recuerden, quien recibe la conexión de internet es mi balanceador. Entonces, mi balanceador lo pasa hacia mis gateways, ¿no? Entonces, me voy a ir hacia mi balanceador externo y voy a ver qué reglas de balanceo tiene, ¿no? Esas las configuro el mismo template que desplegamos. Entonces, vamos a usar lo mismo que ya está desplegado. Se puede modificar, no está, realmente es configurable, ¿no? Okay, entonces, vamos al frontend. Aquí tenemos nuestro balanceador interno. Si se dan cuenta, tenemos un pool y este pool básicamente hace referencia a nuestros dos gateways, ¿no? Si aquí aparece otro gateway, se va a agregar de forma automática y va a aparecer otro gateway aquí, ¿no? Entonces vamos a ver las reglas de balanceo. Me dice que le van a llegar a él por el puerto 80 y lo vamos a pasar por el puerto 8081. Entonces vamos a generar un nuevo puerto. Nuevo servicio. Vamos a ponerle externa LB. Vamos a ir por el 181, ¿no? Nosotros, a su vez, vamos a hacer un NAT hacia la regla que ya definimos del balanceo interno. Entonces, vamos a hacer que todo lo que venga de Internet, pues no voy a aprender Blades como Application Control, que podría ser lo indicado. Pero bueno, la idea es que aprendamos a configurar primero esto. ¿No se dan cuenta? No es difícil, son muchos pasos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya lo voy a mandar a la interfaz externa, ¿no? Todo lo que venga de Internet a la interfaz externa por el servicio. ¿Cuál era el servicio? El 8081 lo vamos a permitir, ¿no? ¿Sale? Y lo vamos a loguear. ¿Cuál es el siguiente paso? Recuerden, no estamos hablando de un clúster. Como no es un clúster, no hay persistencia. Como no hay persistencia, tenemos que hacer una regla de NAT para que pueda regresar el tráfico. ¿Ok? Entonces vamos a hacer mi regla de NAT para que lleguemos. ¿A cuál componente queremos llegar? De Internet, si vemos el flujo de tráfico, es el primer caso de uso. Queremos llegar de Internet al gateway y hacia nuestro aplicativo, ¿sale? Entonces, tenemos que sacar esta dirección IP que está aquí, ¿no? Para generar un objeto de checkpoint y saber hacia dónde va a llegar. Entonces, nos regresamos nuevamente a mis recursos.
balanceadores, los balanceos aquí están. Vamos al balanceador de servidores. Ahora, este balanceador ya tiene su backend, pero requerimos su frontend, ¿no? Bien, esto es de la red de servidores. Vamos a generar el objeto. Balanceador, servidores. Eso nomás es el nombre que tengo para escribirlo. Entonces ya sabemos cuál es el destino. Vamos a hacer la regla de NAT, ¿no? Va a quedar de la siguiente manera. Todo lo que venga de Internet sale hacia nuestra dirección IP externa. Ahorita no va a quedar la regla y ahorita les voy a explicar por qué, porque faltan pasos, ¿no? Pero es importante que conozcamos esto, ¿no? Voy a hacer la regla, va a enviar el tráfico el gateway, pero no va a llegar. ¿Por qué? Porque nos faltan las UDRs, ¿sale? La capa de ruteo que tiene el proveedor de nube no la hemos hecho. Ahorita lo vamos a hacer, pero me gusta que falle para que de ahí corrijamos y ustedes entiendan qué es lo que falta. Entonces me falta la parte externa. Aquí está, local gateway external. Van a llegar de internet a cualquier interfase de mis firewalls externos. Va a llegar por el puerto 8081. ¿Se acuerdan? ¿Vale? Voy a hacer un hide. ¿Por qué? Porque básicamente como no hay persistencia, pues la única forma que podemos mapear de dónde viene y hacia dónde va es con este hide. Importante. Y mi servidor que recibe va a ser este. Recuerden, aquí es otro pool de balanceo, ¿no? Entonces, me voy a meter a mi balanceador, que es este, y voy a irme a las reglas. Este debe recibir la conexión por pools. Tengo dos backend, aquí está la regla, perdón. Llegamos por el puerto 8083 hacia el 80, ¿no? Entonces voy a generar un nuevo servicio. Se va a llamar 8083. 183 y va a quedar. Entonces, un poquito complejo, o sea, hay que poner un poquito de atención para poder entender. Una vez que uno ya configura esto, ya es más sencillo, ¿no? Entonces ya tenemos la regla completa, ¿no? Lo que ven en Internet, hacia mi interfaz externa, vamos a hacer un hiding con la interfaz interna para mantener persistencia. Me voy hacia el balanceador interno. El balanceador interno ya sabe que si le llega la conexión a él, va a alguno de esos dos servidores por el puerto 8081, 8083, y él va a su vez a enviarlo al servidor correspondiente. ¿Vale? Instalamos políticas y voy a hacer el intento. No va a quedar, faltan las UDRs, las reglas de ruteo en la capa de servidores web. Perfecto, estamos instalando políticas IPS. Quedó la instalación, ¿no? Ya tenemos los gateways, ya tenemos la política. Me voy a ir a los logs y vamos a ver que llegue la conexión, ¿no? Entonces, tengo que sacar la dirección IP pública de mi balanceador de frontend, ¿no? Porque es hacia donde voy a hacer la prueba. Voy a desconectar de este servicio que me va a dejar ver mi dirección IP pública del Harmony. Podemos mapear mi dirección IP pública. Entonces, vamos al balanceo de frontend. ¿Quién es quien recibe internet? Entonces, tengo la IP pública. Esta es mi IP pública, ¿no? Esta es la que está balanceando mis dos gateways. Ok, vamos a llegarle por el puerto 80, que es donde está el listener. Déjenme conecto de nuevo mi firewall.
Nos está preguntando, igual contesté, a este nivel se inicia el filtrado de contenido o intentos fallidos. Por el momento creo que habíamos entendido que no íbamos a habilitar el Blade. No, ahorita no se va a habilitar el Blade hasta que quede el laboratorio. Si tú me preguntas a nivel de seguridad, esta capa está bien, ¿eh? Esta capa es perfecta para habilitar el Blade. Creo que el tema de las UDRs va de tráfico de salida, no de entrada. ¿Sale? Entonces, ahí me retracto y jaló. Que bueno, me puse la velita y todo, ¿no? Para en caso de que no Sí, jalara. En estos ambientes debemos siempre, se te olvida algo, ya vieron que son muchos pasos, entonces, pues hacerlo en vivo es difícil, ¿no? Siempre tienes que estar pensando, oye, a ver, no se me olvidó esto. Y no, efectivamente, ahorita ya quedó esa parte del balanceo. Ahorita me voy a pasar al siguiente caso de eso, que es la salida de Internet. Ahí sí creo que voy a tener que modificar los UDRs porque necesito cambiar la tabla de ruteo del default gateway hacia donde debe de ir, ¿no? Aquí como estoy haciendo un app, pues ya quedó, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, yo a las personas que conocen Checkpoint, recuerden, estamos usando objetos dinámicos, no se tienen que usar objetos o direcciones IP puntuales porque no te van a servir. ¿Qué va a pasar? Se apaga un firewall porque se hace un scale down y tus reglas dejan de funcionar, ¿no? Porque te está mapeando una dirección IP. Entonces, importantísimo, importantísimo. Usen los objetos dinámicos. Ya les mostré cómo, ya se ven aquí y ya vieron los objetos cómo son, ¿no? Es básicamente mapear nada más el nombre del objeto dinámico hacia la política, ¿no? Entonces, vamos de nuevo. ¿Sale? Aquí está. Usen siempre estos objetos para este tipo de servicios. Voy a necesitar entrar de nuevo a mi bastión, a mi Windows, que no me dejó entrar. Entonces voy a volver a intentar porque necesito hacer el acceso, necesito hacer el cambio para que podamos ver el ejemplo de cómo es la salida. Si no, ahorita lo hago a través de los firewalls. Entonces tenemos el bastión, está apagadito. Vamos a usar un firewall. Vamos a usar un firewall. No pasa nada. Hay que buscarle cómo darle la vuelta, ¿no? Eso pasa también cuando estamos haciendo laboratorios y cuando de repente algo falla y pues tenemos que buscar cómo hacer las cosas. Lo importante es que vayan saliendo y lo importante es que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Entonces voy a loguear al 10.014. 10.0.0.4. Estamos en el 10.0.0.4. Sí, está bien. Y de ahí me voy a meter a un Nginx. Para las máquinas virtuales, voy a buscar un Nginx. Vamos a hacer el overview. Aquí está, 10.0.2.4. 10.0.2.4. Ahí estamos. ¿Vale? Ahorita debe salir a internet, pero debe salir, no, no está saliendo. Entonces falta la capa de ruteo. Ahorita la voy a modificar y se las voy a explicar. Me voy a ir al siguiente diagrama. Es bien importante este diagrama y estoy usando la documentación de Checkpoint. Casi no tiendo a usarla, pero creo que esta en particular es buena. Entonces, aquí nos explica algo bien sencillo, ¿no? Me dice, si se dan cuenta, existen unos objetos que se llaman UDRs, que es User Defined Route, o si es una tabla de ruteo, que si nos vamos al despliegue que hicimos, la podemos encontrar aquí. Y básicamente aquí lo que define es cómo son los flujos de tráfico y cómo podemos interconectar nuestras subredes. Sale aquí el mismo template, nos va a generar dos UDRs. Nos dice que existen unas UDRs de backend, que si le damos clic, está aplicada a la red de backend y aparte tiene algunas reglas de ruteo. Básicamente lo que dice es que el ruteo entre la misma VNet se puede dar, ¿no? O se puede, no lo vean como un ruteo en físico, ¿no? Porque realmente es diferente, ¿no? Aquí se dan cuenta, dice que toda la red 10.0.1, que es donde está esta tabla de ruteo, se queda en la misma capa de CDN de Azure. Y algo así vamos a hacer, ¿no? Si se dan cuenta, aquí me dice, ok, tienes
dos tablas de ruteo que se las mostré, hay que generar una, en mi laboratorio se llama Web Application 1, en este se llama Web Application A, pero es lo mismo. Aquí me dice, cuando quieres salir a otro segmento, por si quieres hacer el tema del tráfico lateral, te vas a tu default gateway, ¿no? Tu default gateway no es tu balanceador que tienes ahí, es el balanceador interno que tienes dentro de la arquitectura. Que si nos vamos aquí a la misma configuración, recuerden que aquí hay un balanceador interno quien provee la salida a Internet y aparte el ruteo entre las mismas VNets, que es backend LB, ¿no? ¿Okay? Él es el que va a hacer este trabajo y lo que le vamos a decir es, cada vez que quieras ir a otro segmento de red que no es el tuyo, vas a llegar a ese balanceador y va a definir hacia dónde lo va a mandar, ¿no? Puede ser al mismo a otro firewall y rebotamos, hacemos el caso de uso de movimiento lateral, o en este caso, si es hacia Internet, pues yo lo mando a Internet y aparte hago el nateo hacia Internet. Entonces, ahorita hago esas tablas de ruteo, voy a generar la regla de seguridad que diga que lo que viene de los servidores Nginx, voy a poner la red y aparte le voy a aplicar un NAT para que podamos salir a Internet. ¿Sale? Entonces, voy a tomar los datos de Nginx. Es algo complejo, ¿no? Si se dan cuenta, brinco mucho entre menús, pero es porque así es la nube, ¿no? Así es como cuando nos metemos al VMware y queremos generar varios virtual switches y todo eso, pues son muchos menús, ¿no? Igual aquí, ¿no? Entonces, digo, si se pierden en algún momento me dicen y lo clarificamos, ¿no? Entonces voy a generar una nueva red que se va a llamar Red Servers 1 con el segmento completo para que no esté generando muchas reglas chiquitas. Red Servers 1. ¿Vale? Quedamos que es 10.02 a 10.02, 10.020 a 24, ¿no? Entonces aquí está. Él va a poder ir hacia Internet. Servidores, cuando quieran ir a Internet, vamos a dejarlo como any. Por cualquier servicio, lo vamos a dejar pasar, ¿sale? Y vamos a generar una regla de NAT que diga que los servidores pueden salir a Internet por un objeto dinámico, ¿no? Que en este caso va a ser esto, ¿no? Entonces, lo que venga de la red servidores hacia Internet lo vamos a ocultar. En este caso va a ser por esta interfaz. Y va a ser un NAT hide, ¿no? Vamos a mantener el mismo destino. Creo que este lo puedo incluso mover. Para que sea un poquito más clara la regla, vamos a instalar políticas, ¿no? Y ahorita empiezo a generar el objeto de UDR. Pues esperamos aquí instale políticas. Vamos a ver cómo va el proceso. Excelente. Ya tenemos la red, ya tenemos su height, que está genial, hacia donde se dirija, ¿no? Entonces, una vez que llegue el firewall, sale por su height, ¿no? Entonces voy a generar los objetos de UDR para decirle a esta red cómo es que se debe comportar, ¿no? Entonces me voy aquí. Hay que buscar un objeto que se llama UDR. UDR es una tabla de ruteo. Le voy a poner este nombre. Se va a llamar, este mismo grupo de recursos, más para borrarlo más fácil ahorita que acabemos. Se va a llamar tabla web servers. Vamos a dejarlo como por defecto. Listo, ya quedó. Entonces aquí ya vamos a proporcionar las configuraciones granulares de mi ruteo. ¿Para qué? Para que salgamos a Internet, ¿no? Hacemos referencia a este documento, todo lo que venga en la misma VNet se va a ir hacia el gateway interno, todo lo que vaya a Internet se va a ir hacia el balanceador interno, perdón, que él va a definir hacia dónde lo va a mandar.
todo lo que sea comunicación entre las redes internas se va a quedar en la capa de CNN de Azure. ¿Sale? Esa capa de CNN es buenísima, ¿no? Realmente les recomiendo que si alguien no le entiende bien, lea un poquito al respecto, les va a servir mucho para Azure, AWS, entender eso. Entonces vamos a generar esta tablita, ¿no? Si dan cuenta, todo el ruteo no se hace en los firewalls, no se hace nada en los firewalls de ruteo. Quien se encarga de eso es toda la capa de SDN de Azure. Perdón que sea un poquito repetitivo. La red 10.0016 es la misma que yo estoy utilizando. Vamos a confirmarlo. Voy a las VNets. Está pidiendo la contraseña. Permítanme tantito. A ver la documentación. Vamos a ponerle ruteo VNet, ¿no? Para hacer alusión a todo lo que está dentro de la VNet. Vamos a mis redes y vamos a sacar el dato que estoy seguro que es el mismo, nada más no quiero hacer algo erróneo porque el troubleshooting luego en esta parte no es un poquito complejo. Vamos a la parte de subredes, perdón, la parte del overview. Y sí, efectivamente es 10.0016. Entonces, todo lo que esté en mi propia capa de SDN se va a quedar, todo lo que vaya hacia la capa de SDN, vamos al balanceador interno. Vamos a buscar la dirección IP, que si mal no me acuerdo es, la dirección IP del balanceador interno es 10.026, ¿no? Nada más vamos a rectificar. Balanceador interno, frontend, backend. No sale, entonces balanceador interno 10.1.4. Y si vamos a la misma topología, para que nos haga un poquito más de sentido lo que estamos haciendo. ¿Sale? Vamos a este balanceador. Entonces, yo tengo una dirección IP diferente. Entonces, lo mandamos al Virtual Appliance 10.1.4. Sale. Tenemos la primera ruta. Vamos a agregar la siguiente ruta, ¿no? Que en este caso es la de defecto, ¿no? Default RT. Va a ser todo lo que sea que no esté, que aplique un default gateway, ¿no? Va de nuevo. Virtual Appliance. De nuevo, hacia el balanceador interno. Vamos a esperar a que se actualice la tabla de ruteo. Que se vean reflejados estos cambios. Okay, si dice que ya la agregó. Ahí está, ¿no? Mis dos rutas. Y lo siguiente va a ser todo lo que sea en esta subred, que si se dan cuenta, la topología es la que se llama backend, que en mi caso tiene la 10.1, y en la misma servidores web se va a quedar en la capa de CDN. Entonces vamos a hacer la misma ruta. Esa otra ruta. Aquí dice que es la 10.2, en mi laboratorio es 10.1. 10.0.1, 0 a 24 y se va a quedar dentro de la misma red. Dan cuenta aquí hice dos tablas de ruteo que se llama Virtual Appliance porque van a una IP como tal y ahorita estoy haciendo unas tablas de ruteo que se quedan en la misma capa del CDN. Okay. Y entonces, más para volver a la topología. Seguro, 10.2.0. 10.2.0.24.
web servers 10.0 vamos a sacarlo en la misma capa de CDN. Se queda en la misma capa de CDN y ahora hay que aplicar esta tabla de ruteo, ¿no? Si se dan cuenta, ya está la ruta, todavía no va a estar aplicado. ¿Por qué? Porque necesito decirle hacia dónde va. Creo que se va a morir mi SSH, entonces no pasa, ya ni modo. Ahorita vemos cómo volvemos a acceder a esa máquina. Vamos a agregarla a la red de servidores, ¿no? Vamos a darle unos segunditos. Tarda un poquito en aplicar, ¿no? Que apliquen. Cuando me desconectes, que ya. De mientras vamos a ver los logs del firewall. Entonces el firewall está recibiendo tráfico. Aquí están. Esto me encanta del checkpoint, ¿no? Los logs por regla, ¿no? Permite hacer cosas. Entonces, por ejemplo, ya vimos los accesos que tuvimos. Este IP, de hecho, es la mía, ¿no? Entonces, ya vieron, ¿no? Llega del balanceador, llega hacia mi interfaz externa, llegan a la regla de NAT 1, que fue la que hicimos, y pues ya sale y provee la comunicación para. Entonces, está genial esto. Vamos a ver si aplicó la tabla de ruteo. No me desconectó. Ahí está, salida a internet. Entonces, hicimos bien nuestras tablas de ruteo. Vamos a ver. Creo que como es ISMP no va a salir. Ah, pues aquí está, mira. Entonces, pues ya está. Básicamente ya está el laboratorio. Ya está, aplicó la regla 2. Tiene que aplicar la regla de NAT 2. Se logró la primera, ¿no? Me pasa que se me va algo, se me va una tabla de ruteo, si se dan cuenta, son muchos pasos. Pero aquí la ventaja o lo que quiero darles es, si no saben de nube, aprendan de nube. Es el futuro, realmente es el futuro. Aprendan de la capa de SDN, aprendan de todo el tema del networking en nube que cambia totalmente. Aprendan también, por ejemplo, de este esquema, de cómo se automatizan. La idea es eso, ¿no? Que vean las bondades del producto. Realmente son 3 reglas de seguridad las que estoy haciendo. Me tardé casi 2 horas, pero porque tienes que configurar balanceadores, tienes que desplegar las instancias que van a recibir ese tráfico, el balanceo, que si nos vamos aquí al Azure, pues vamos a ver que están en las máquinas virtuales, ¿no? ¿Por qué? Y eso es lo que nos vamos a encontrar en producción, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar es un cliente que tiene N cantidad de servidores, que ya tiene desplegado balanceadores, y nos van a preguntar, oye, ¿cómo integro un firewall aquí? ¿Cómo integro un checkpoint? Y es ahí donde podemos decir, sabes que te conviene el checkpoint, está totalmente automatizado, puedo generar reglas de forma dinámica, incluso, y creo que es algo que no les mostré, voy a generar nada más la configuración del Azure Controller, del Cloud Controller, para que vean un poquito de lo que estamos hablando, de cómo es el mapeo de esas configuraciones a políticas de seguridad. Ya no voy a hacer nada, ya no voy a mover nada de las políticas, nada más quiero que vean. Entonces voy a poner el Azure Controller, le voy a poner Azure Data Center. Aquí nos va a pedir los mismos datos de hace rato, una Application ID, una contraseña. Suerte que los tengo guardados en mi KeePass. KeePass. Y esto lo que va a hacer es hablar con la nube, tomar las configuraciones y volver las políticas de seguridad. Esa es la ventaja, ¿no? De este ambiente. ¿De qué nos sirve tener algo que sea tan dinámico si nuestro firewall no mapea eso, ¿no? No nos sirve. En vez de tener algo que nos habilite, nos va a dar más trabajo, nos va a generar más conflicto. Dice Application ID. Es esta Application ID. Lo plegamos, ABC, me dice, me pide también, y es lo mismo que les mostré, cómo generar una aplicación en Azure, ¿no? Un directorio. Vamos a poner el directorio de la aplicación.
Yo a esta aplicación pues le dejé los permisos para que pudiera hacer este laboratorio, que es básicamente se los puse a contributor, puede ser a nivel de red, puede ser los permisos de red solamente. Conectamos, vemos la conexión. Listo, ya podemos hacer queries al ambiente de Azure, ¿no? Entonces, creo que en la consola me va a pasar, me va a faltar. Un segundito, me tengo que conectar a la consola 1382. 13, ¿no? Trece, 82, 127, 18, 127, 18. Vale, entonces voy a generar nada más una regla de muestra, nada más para que vean este tema de mapeo, ¿no? Aquí van a aparecer nuevos objetos. Estos objetos representan las configuraciones de la nube. Si se dan cuenta, aquí dice importar. Le voy a decir que importe los objetos del centro de datos que generé. En este caso, me pide publicar. Un segundito, publicamos para que tome efecto esto. Entonces, importamos centro de datos, el de Azure. Y ya aquí se dan cuenta, todo lo que hemos configurado, todas las instancias ya aparecen mapeadas de forma dinámica, ¿no? Puedo mapear a través de capa de red, de grupos de seguridad o de tags. Que me gusta mucho tags, porque, por ejemplo, puedo hacer reglas que apliquen solamente a tags de web o bases de datos, ¿no? Entonces, genero las reglas en base a esos tags y todo lo que sea base de datos, todo lo que sea web, van a caer en esas reglas, ¿no? Entonces, es muy buena práctica esto. Realmente esto no vive en el firewall, vive en la nube, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo mismo que estamos viendo que genera Manita, que es el backend, el balanceador, el frontend de balanceador, los puedo sustituir por estos objetos y así es como generas una política más dinámica y mejor. Pues bueno, de mi parte sería todo. Espero que les haya servido de algo este espacio. De todas maneras, pues bueno, aquí Diana, cualquier duda, cualquier comentario o apoyo adicional, pues digo, nos encontramos a sus órdenes. De mi parte sería todo, Dianita. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, pues nada más agradecerles, estamos a sus órdenes, todo el equipo de ingeniería, tanto de Checkpoint como de Maps. Pues agradecerles, Charlie, Ronald, si ustedes tienen algo más que agregar. En todo caso, les agradezco y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan buenas tardes. Gracias, cuídense, que estén muy bien todos. Gracias. Gracias, Ronald. Gracias, David, José. Muy amables. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos por participar. Nos vemos.